Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero de corazón que estén pasando un día absolutamente fantástico, lleno de alegría y quizás un poquito de ese toque de misterio que tanto nos gusta desgranar aquí. Hoy, amigos míos, nos adentramos en un terreno que, seamos sinceros, es como una olla a presión a punto de estallar. Prepárense porque vamos a hablar de una situación que huele a drama, a secretos revelados y a un pánico descontrolado. Estamos hablando nada más y nada menos de Alil, nuestro protagonista en esta historia, que se encuentra sumido en un estado de pánico absoluto. ¿Y por qué este desasosiego? Pues porque Sla, en un giro de los acontecimientos que bien podría sacado de una telenovela UPS, ha decidido, o más bien, se le ha escapado, revelar secretos jugosos sobre él. Sí, han escuchado bien, secretos que al parecer, Alil preferiría que permanecieran enterrados bajo 7 llaves. Vamos a desgranar cada detalle de esta trama, a investigar qué pudo haber desencadenado esta situación, por qué ha ocurrido y, lo más importante, qué significan todas estas revelaciones para el futuro de los involucrados. Abróchense los cinturones, porque esto promete ser una montaña rusa de emociones, una montaña rusa donde las carcajadas pueden dar paso a la tensión en cuestión de segundos. Y créanme, querrán quedarse hasta el final, cada segundo, para no perderse ni una sola pizca de esta historia fascinante. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este torbellino de confesiones, pánico y, seamos honestos, un poquito de cotilleo sano, les recuerdo a todos aquellos que aún no forman parte de nuestra creciente familia, suscríbanse a nuestro canal. Es un gesto que les toma un segundo, es completamente gratuito y, lo más importante, les asegura que no se perderán ni uno solo de nuestros próximos vídeos. Siempre venimos cargados de contenido interesante, de análisis profundos y sí, a veces un poquito escandalosos. Ahora sí, con la emoción a flor de piel, vamos a empezar esta exploración. Imaginen la escena. Una fiesta, un ambiente relajado, quizás la música suena de fondo, las risas se mezclan y, por supuesto, el alcohol fluye libremente. En estos escenarios donde las inhibiciones disminuyen y la lengua se suelta, las verdades a menudo salen a la superficie. Y eso parece ser precisamente lo que le ocurrió a Sla. Estaba en una situación, probablemente disfrutando del momento, sintiéndose despreocupada, y de repente, las compuertas de la prudencia se abrieron de golpe. Y no cualquier cosa salió de su boca, sino secretos sobre Alil. Y para añadir leña al fuego, Alil está en pánico. Esta combinación es sencillamente explosiva. El mero hecho de que Alil esté en pánico nos obliga a preguntarnos, ¿qué tan graves son estos secretos? ¿Qué es lo que Sla sabe y por el efecto del alcohol, ha decidido compartir, o más bien, ha dejado escapar sin pensar en las consecuencias? Y lo más crucial de todo, ¿cómo va a reaccionar Alil a todo esto? El pánico de Alil no es solo una reacción, es una señal inequívoca de la magnitud de lo que se ha revelado. Podemos pasar horas especulando sobre la naturaleza exacta de estos secretos. Podrían ser anécdotas vergonzosas de su pasado que Alil ha enterrado cuidadosamente. Situaciones comprometedoras que ha trabajado arduamente para mantener ocultas a la luz pública. Quizás algo relacionado con su vida amorosa, secretos que afectarían a sus relaciones actuales o futuras. O tal vez asuntos de finanzas, deudas ocultas, o inversiones arriesgadas que no quiere que salgan a la luz. Incluso podría tratarse de algún chisme de trabajo o información confidencial que, al ser revelada, podría tener repercusiones profesionales devastadoras. Cuando el alcohol hace su trabajo, las barreras que normalmente construimos alrededor de nuestra vida privada se desmoronan. Lo que en un estado de sobriedad mantendríamos guardado bajo llave, de repente encuentra el camino hacia el exterior. Y si a esto le sumamos el elemento del pánico de Alil, la situación se vuelve aún más seria. Esto sugiere que los secretos no son simplemente anécdotas incómodas, sino que podrían tener consecuencias tangibles y potencialmente dañinas para él. Podríamos estar hablando de algo que podría afectar su reputación, sus relaciones personales, su círculo social e incluso, como mencionamos, su carrera profesional. Pensemos detenidamente en las posibles dinámicas. Si Sla está ebria, es plausible que no sea plenamente consciente de la gravedad o el alcance de lo que está diciendo. Podría estar hablando en enigmas, o soltando verdades a medias que, para un Alil sobrio y consciente de su vulnerabilidad, serían motivo de alarma y, en este caso, de pánico. Por otro lado, el hecho de que Alil esté en pánico indica que él sí comprende perfectamente la implicación de lo que se está revelando y las ramificaciones que esto puede acarrear. Esto crea una dualidad fascinante, la revelación, quizás involun.
Taría por parte de uno frente a la reacción de terror completamente consciente del otro. Ahora, la pregunta que seguramente todos nos hacemos, ¿cómo ha llegado esta información hasta nosotros? Fue un rumor que se propagó como pólvora en la fiesta, captado por oídos curiosos. ¿Hubo alguien presente con un teléfono móvil bien posicionado, grabando secretamente la escena para la posteridad? O quizás Alil mismo ha intentado, desesperadamente, contener la marea de información, poner un alto a la difusión de los secretos, pero ha sido una batalla perdida. Lo que está claro es que la noticia ha llegado hasta nuestros oídos, hasta nuestro canal, y queremos compartirla con ustedes para analizarla a fondo, para diseccionarla y, por qué no, para disfrutar un poco del drama humano que se despliega. En este tipo de situaciones, siempre existen múltiples capas de análisis, como si estuviéramos pelando una cebolla. Está el acto de Esla, la forma en que se produjo la revelación. ¿Fue un acto deliberado, disfrazado de accidente etílico, o realmente una indiscreción genuina? Luego está la reacción de Alil, que actúa como un barómetro de la gravedad de los secretos. Su pánico nos dice todo lo que necesitamos saber sobre la seriedad del asunto. Y finalmente está la forma en que esta información se propaga y cómo afecta a todas las personas involucradas. Es un efecto dominó, una cascada de confesiones, pánico y especulaciones. Podemos imaginar fácilmente a Alil en un estado de desesperación, intentando silenciar a Esla en el mismo instante en que las palabras salen de su boca, o tratando de minimizar el daño, de contener la marea de información que ya se ha desatado. Pero una vez que la información sale al público, especialmente en un ambiente de fiesta, es increíblemente difícil de recuperar, de hacer que vuelva a la botella. El pánico que describe el título de nuestra historia sugiere que Alil se siente expuesto, vulnerable, como si le hubieran arrancado la armadura en medio de una batalla. Podría sentirse amenazado con razón, por las consecuencias que esta revelación podría traer. ¿De qué tipo de secretos estamos hablando que generarían tal nivel de pánico? Podrían ser cosas que Alil ha estado ocultando a propósito, meticulosamente, durante mucho tiempo, y que ahora están saliendo a la luz gracias a la imprudencia de alguien más. Y aquí es donde entra nuestro análisis, donde dejamos de ser meros observadores para convertirnos en detectives de las dinámicas humanas. No se trata solo de cotilleo, de ver quién se cae y quién se levanta. Se trata de entender las complejidades de las relaciones humanas, las consecuencias, a menudo impredecibles, de nuestras acciones, especialmente cuando éstas se ven influenciadas por el alcohol, y cómo la información, esa fuerza tan poderosa, puede liberarse de formas completamente inesperadas. La figura de Esla, en este contexto, podría ser vista como un catalizador involuntario de la verdad, un accidentado mensajero de secretos. O quizás, si nos ponemos un poco más suspicaces, ¿podría haber algo más profundo detrás de esta aparente indiscreción? A veces el alcohol o cualquier sustancia que altere la percepción, solo sirve como una excusa, como un velo conveniente para decir lo que realmente se piensa, lo que realmente se sabe y quizás, lo que se ha estado guardando por mucho tiempo. Hemos presenciado en innumerables historias, tanto en la vida real como en la ficción, que los secretos más profundos, aquellos que más nos pesan, suelen salir a la luz en los momentos menos esperados y de las maneras más dramáticas. Y el pánico de Alil, esa reacción visceral y palpable, es la confirmación irrefutable de que lo que Esla ha revelado no es algo trivial, no es un detalle menor. Es algo que le afecta profundamente, algo que golpea en la raíz de su identidad o de su estabilidad. Pensemos un poco más, ¿qué tipo de secretos podrían desencadenar un nivel de pánico tan elevado en una persona? Si nos adentramos en el ámbito personal, podrían ser infidelidades ocultas, deudas astronómicas que han sido sistemáticamente negadas, o incluso algún tipo de comportamiento cuestionable, quizás ilegal o moralmente reprobable, que Alil ha mantenido en secreto para proteger su imagen. Si nos movemos hacia el ámbito profesional, podrían tratarse de irregularidades financieras, malas decisiones estratégicas que han puesto en riesgo una empresa, o incluso actividades que rozan lo ilegal. Sin conocer los detalles exactos, solo podemos especular, pero el título de nuestra discusión nos da una pista clara y contundente: hay algo que Alil quiere desesperadamente mantener oculto, y Esla, de alguna manera, ha logrado, quizás sin querer, poner al descubierto esa verdad. Y aquí es donde entra en juego la parte más interesante, la que nos hace vibrar, ustedes, nuestra increíble comunidad. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta situación tan intrigante. ¿Creen que Esla actuó de mala fe con un plan maquiavélico detrás, o fue realmente un accidente lamentable, un desliz etílico sin mayor pretensión? ¿Qué tipo de secretos imaginan ustedes que podrían haber sido revelados para causar tal revuelo?
Y lo más importante, ¿cómo creen que Alil debería manejar esta delicada situación? ¿Debería confrontar directamente a Esla y exigirle explicaciones, o un cese a la difusión de la información? ¿Debería intentar negar todo, tratar de desmentir las afirmaciones de Esla, aunque eso pueda parecer una táctica poco creíble ante el pánico que ya ha mostrado? ¿O debería, quizás simplemente aceptar las consecuencias de lo que ha sido revelado, intentando mitigar el daño de la mejor manera posible? Este tipo de situaciones, además de ser un espectáculo, nos ofrecen valiosas lecciones. Nos hacen reflexionar sobre la importancia fundamental de la discreción, de la responsabilidad de nuestras palabras y acciones, incluso en momentos de diversión y aparente despreocupación. Lo que decimos y hacemos, especialmente cuando estamos bajo la influencia de sustancias que alteran nuestro juicio, puede tener un impacto duradero y a veces irreversible en nuestras vidas y en la de los demás. Para Alil, este debe ser, sin duda, un momento de crisis profunda. El pánico es una emoción primaria, muy visceral, y cuando se combina con la revelación de secretos que afectan nuestra seguridad y reputación, puede ser abrumador, paralizante. Es la sensación aterradora de perder el control total de la narrativa de tu propia vida, de ver cómo tu imagen cuidadosamente construida, tu reputación, comienzan a desmoronarse ante tus ojos, sin que puedas hacer nada por evitarlo. Y cuanto más pienso en esto, más me pregunto sobre la naturaleza de la relación entre Alil y Esla. ¿Son amigos íntimos, de esos que comparten confidencias? ¿Son colegas con una relación profesional tensa o amigable? ¿O quizás hay algo más, una historia oculta entre ellos que podría arrojar luz sobre por qué Esla tenía acceso a estos secretos y por qué su revelación afecta tanto y de forma tan dramática a Alil? Si son muy íntimos, entonces los secretos podrían ser de índole más personal, más dolorosa, de esas que solo se confían a la persona más cercana. Si son más distantes, entonces es probable que los secretos sean de una naturaleza más pública o profesional, algo que podría tener repercusiones en un círculo más amplio. En resumen, lo que tenemos aquí es un cóctel verdaderamente explosivo, la combinación de alcohol, secretos guardados y un pánico desmedido. Esla, en un estado de aparente embriaguez, ha soltado información comprometedora sobre Alil, quien, al parecer, está sufriendo las consecuencias devastadoras de esta revelación. La gravedad del pánico de Alil es la prueba fehaciente de que los secretos no son para nada triviales, sino que podrían tener un impacto significativo y transformador en su vida. Hemos explorado las posibles razones detrás de la revelación de Esla, desde un simple accidente etílico hasta la posibilidad de una intención oculta, y hemos especulado sobre la naturaleza de los secretos que han puesto a Alil en tal estado de alarma y vulnerabilidad. Es un recordatorio vívido de cómo nuestras acciones, o las acciones de aquellos que nos rodean, pueden tener consecuencias inesperadas y, a menudo, profundas. Ahora, para concluir este análisis tan apasionante, quiero agradecerles enormemente por acompañarme en este viaje de descubrimiento y especulación. Espero sinceramente que hayan encontrado esta discusión intrigante e informativa y, por qué no, hasta un poco entretenida. Me encantaría, de verdad, leer sus opiniones en la sección de comentarios. ¿Qué piensan ustedes de esta historia? ¿Qué consejo le darían a Alil en esta difícil situación? No duden en compartir sus pensamientos, sus teorías, sus análisis, porque aquí en este canal, valoramos enormemente la opinión y la inteligencia de nuestra comunidad. Y si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado interesante, por favor, denle un buen me gusta, compártanlo con sus amigos, esos que también disfrutan de estas historias que nos hacen pensar y a veces suspirar. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse para no perderse absolutamente nada de lo que viene. Nos vemos en el próximo vídeo con más análisis, más historias y, quién sabe, quizás con más dramas jugosos. Hasta entonces, cuídense mucho.